punto de integración de la clase obrera a nivel mundial, comenzando exactamente por América Latina y el Caribe. Saludo a los camaradas delegados y a las camaradas delegadas. Y a veces nosotros hablamos de la patria grande, fíjense, y el comandante Chávez, dentro de la claridad que tuvo, él no miró el combate en Venezuela, el combate en América Latina, sino el combate a nivel mundial. Cuando ustedes leen la Constitución como un programa, entonces van a encontrar que él se propuso la construcción de una comunidad de naciones, no las Naciones Unidas, de una comunidad de naciones, de patrias libres y soberanas que se interrelacionan en base a la solidaridad, en base al intercambio, en base al respeto mutuo y al reconocimiento como fuerzas reales para la construcción de una sociedad en paz. Pero estableció como estrategia la integración latinoamericana y caribeña, ¿eh? Pero fue más allá, aun cuando no quedó plasmado de manera expresa, que esa construcción debía liderizarla la clase obrera mundial, pero también arrancando desde la América Latina y el Caribe. Entonces ya verán qué es lo que nosotros estamos apreciando aquí cuando decimos se está realizando el sueño de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Es un reto para este movimiento que también fue impulsado por el camarada Chávez, consolidar este paso que se está dando a nivel latinoamericano y caribeño. No puede quedarse en la simple participación de los eventos en cada uno de los países. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir también al debate y a realizar congresos latinoamericanos y caribeños para trazar las políticas que vamos a asumir en función de dirigir la revolución socialista en América Latina y el Caribe. Y ese sueño que planteó el comandante Chávez, que para él no era un sueño, el sueño era para nosotros, que la esclavitud ideológica a la que nos sometió el capitalismo no nos permitía ver la realidad que se estaba produciendo. O sea, él lo vio y lo plasmó y lo dejó como programa. Y lo fue realizando en cada momento. No es casual todo el nivel de integración político-militar que existe hoy en América Latina y el Caribe. O sea, no es casual que la América Latina y el Caribe haya asumido como estrategia de liberación nacional y de construcción del socialismo, ¿verdad?, la lucha política y de masa, y en el marco de ella la lucha electoral. Esa estrategia sustituyó a la estrategia de la lucha armada a la que estuvo sometido el pueblo por el imperialismo desde 1917 con la Revolución Rusa hasta la derrota en Vietnam. Y arrancó esta estrategia nueva con el 27 y 28 de febrero, se profundizó con el 4 de febrero, ¿verdad?, y se impulsa y se desarrolla con la victoria la primera victoria electoral del comandante Chávez. Fíjense cómo estaba ubicado el camarada. Se percató que el imperialismo no tenía la fuerza que tenía en 1917 cuando la clase obrera rusa se atrevió a levantarse contra ese imperio, con la claridad de Lenin, que dijo que Rusia era el eslabón más débil de la cadena y que por ahí debía arrancar
la revolución. Fíjense, la fuerza que tenía el control absoluto de la humanidad. Cuando nosotros revisamos después el recorrido que ha llevado al pueblo de victoria en victoria hasta Vietnam, ¿verdad? Y digamos hasta hoy en América Latina, el imperialismo ha perdido a la China, a Vietnam, a Camboya, a Corea, a Cuba, a la América Latina en su conjunto. Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la imposibilidad de derrotarlo? ¿Dónde está la imposibilidad de vencerlo si lo venimos venciendo? Porque algunos nos los presentan como que si estuviese a la ofensiva. Pareciera que esa agresividad final del imperialismo en el Medio Oriente pareciera que es que está retomando la ofensiva. No, camarada. Lo que estamos haciendo en América Latina y por menos de lo que estamos haciendo en América Latina, más de una vez invadió y más de una vez masacró a nuestro pueblo aquí en países tan débiles como Granada. Entonces, el imperialismo ha perdido fuerza y saben, cada país que va perdiendo pierde territorio. Perder territorio es perder materias primas que le permitieron en su tiempo desarrollarse tecnológicamente, porque desarrollaba la tecnología para transformar esa materia prima y luego venderla a nosotros. Entonces está perdiendo materia prima, pero además pierde población. Y al perder población está perdiendo fuerza de trabajo esclava, fuerza de trabajo barata, ¿verdad? Que le permitía obtener inmensas ganancias, pero también está perdiendo un mercado para la deuda externa. Vean el avance que hemos tenido como pueblo desde 1917 hasta este momento. Pero el presidente Chávez captó que la derrota del imperialismo por el pueblo de Vietnam había implicado un cambio sustancial en la correlación de fuerzas mundiales y era necesario cambiar la estrategia de lucha armada por lucha política y de masa y se lanzó por esa vía, aun cuando su inicio tiene un carácter armado, pero no como estrategia de lucha armada, sino una acción como militar que era, debía tener esa naturaleza. Vean la claridad de ese camarada. Con la primera victoria, nosotros reconquistamos la libertad de Venezuela y restablecemos la patria. Él por eso dijo, ahora tenemos patria. Ahora tenemos patria. Fíjense. Y si habíamos conquistado la patria, él dijo, ahora debemos conquistar el socialismo. En la oportunidad, cuando vio las condiciones para impulsarlo, nos los planteó y nosotros como pueblo aceptamos la dirección del comandante Chávez. Vean por dónde vamos. Vean por dónde vamos. Una vez que conquista la libertad, siendo libre, por eso nos convocó como pueblo a que nos autoconvocáramos para la Asamblea Nacional Constituyente. Él pidió primero la autorización legal para que como pueblo nos convocáramos y nos convocamos en Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente dejó plasmado todo el programa que nos debe conducir a las puertas del comunismo. Nos lleva más allá del socialismo.
esa Constitución, cuando la leemos con claridad. Nos lleva a esa sociedad sin clases. Cuando esa Constitución dice que dentro de los fines esenciales del Estado democrático y social de derecho y de justicia es la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, ¿ustedes piensan que puede haber una sociedad justa, dividida en clases sociales? ¿Ustedes piensan que una sociedad dividida en clases puede ser amante de la paz? Entonces, él nos está planteando que construyamos una sociedad sin clases y esa es la sociedad comunista. Esa es la reconstrucción de la sociedad humana. Esa es la reconstrucción de aquel origen que tuvimos. Fíjense hasta dónde va esa orientación. Hasta dónde va esa orientación. Pero a veces nosotros no logramos leer la profundidad del pensamiento y la acción del comandante Chávez. Por eso, cuando nos encontramos con un momento como este, ¿verdad?, nosotros sentimos vibrar su presencia en el acto. Les decía que él hace el planteamiento. ¿Y saben lo que significa que nosotros hayamos dado rango constitucional al Programa Nacional Bolivariano levantado por el Libertador en la lucha de independencia contra las potencias europeas? ¿Saben lo que significa eso? Pero además unirlo a la perspectiva socialista que venía planteado por Carlos Marx, Federico Engels y los obreros de aquel tiempo, que era la dirección que debía tener la sociedad. Vean qué claridad. Pero el camarada nos dice también cómo es que vamos a alcanzar eso. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Y toma una decisión. Reconocer que el trabajo no es una acción individual, que el trabajo es un proceso social. Y eso pareciera que es un simple cambio de palabras. Pero cuando vamos al fondo, descubrimos que es la esencia de la transformación estructural de que han venido hablando todos los dirigentes revolucionarios en el mundo. Es la transformación estructural que ha soñado la humanidad desde que la sociedad se dividió en clases sociales. Cuando nosotros analizamos por qué se nos sembró, se nos convenció que el trabajo era una acción individual, porque era la única forma que el capitalismo podía considerarnos una mercancía más y conducirnos a que tuviéramos un precio para prestarle servicios a ellos. La diferencia que tenemos con el esclavo y la esclava en el primer periodo de la esclavización del trabajo por las clases dominantes es que al esclavo y a la esclava los compraban y los vendían los mismos esclavistas en plazas públicas, y en el capitalismo nosotros vamos y nos vendemos a nuestros esclavizadores, a los capitalistas. Nosotros vamos a decirle a ellos: ¿cuánto me pagas tú por 8 horas dedicadas a que tú acumules riqueza y a que nosotros acumulemos pobreza? Y te juro que voy a ser leal
Te juro que voy a ser disciplinado. Te juro que voy a dedicarte todo lo mejor de mí para que tú acumules. Y en esas 8 horas yo no voy a ver a mi familia. Yo no voy a leer un libro. Yo no voy a debatir. Yo no me voy a reunir con el resto de los trabajadores, ni voy a aceptar ninguna orientación que perturbe el proceso que te acumule fuerza. Allí nos condujo el capitalismo. Allí nos condujo. Pero el comandante Chávez se percató que es una gran mentira que el trabajo es una acción individual. Y es una gran mentira que nosotros debemos estar al servicio del patrono, al servicio del propietario del medio de producción. Que el trabajo era un proceso donde todos estamos interrelacionados, donde existen cadenas productivas. Nosotros podemos tomar el hierro y el hierro va viviendo transformaciones. Sin la extracción del hierro, el resto de la cadena no marcha. Pero esa cadena tampoco marcha sin la electricidad, tampoco marcha sin el transporte, tampoco marcha sin el proceso de educación de los técnicos, los ingenieros que van a realizar la actividad. Tampoco marcha sin la alimentación que es producida por otros trabajadores. Y entonces, cuando nosotros llegamos más al fondo, descubrimos algo que lo venimos repitiendo en todas partes, porque nos convencieron además que nosotros vivíamos del salario. Y nos condujeron a que viviéramos pidiendo cada vez aumento, aumento, aumento. Y pedimos aumento para el grupo nuestro de la empresa donde estamos. Y se nos olvidan que todavía hay otros que no tienen vivienda. Y se nos olvida que hay otros que no tienen ingreso. Y se nos olvida que aún es necesario hacer inversiones productivas que generen empleo para que otros se incorporen al proceso social de trabajo. Nos condujeron a eso, porque nos dijeron que nosotros vivíamos del salario. Y en una conversación con unos camaradas, yo le decía, bueno, ahora ustedes están ganando 20.000 bolívares semanales y nadie produce nada, nadie produce alimento, nadie produce ropa, nadie está produciendo nada de lo que necesitamos, ni electricidad, ni vehículos. ¿Qué hacemos nosotros con 20.000 bolívares semanales, compañeros? No hacemos nada porque nosotros no vivimos del salario. Nosotros vivimos de la producción y los que producimos somos nosotros, no son los empresarios. Somos nosotros los que producimos. Entonces el debate que debemos tener no es pedir que nos estén poniendo precio, aceptando la condición de mercancía, sino es cómo vamos a asumir el proceso de producción para que no se detenga y cuáles son las políticas para una justa distribución de esa riqueza. ¿Es que ustedes creen que es justo cómo distribuye el capital la riqueza? El capital, compañero, distribuye a través de 5 formas. El capital distribuye por la renta de la tierra. Todo el que tiene una propiedad vive del arrendamiento de esa propiedad, pero no trabaja. De la ganancia, todo el que es propietario de una empresa
vive de la ganancia, pero no trabaja. Todo el que tiene dinero presta dinero y vive del interés, pero no trabaja. Y el salario, ese es el único que trabaja, pero no recibe lo que le corresponde. Y la otra que ellos tienen es la corrupción, que abarca la especulación y todas esas prácticas que estamos viendo ahorita. Cuando nosotros sumamos lo que reciben, las 4 formas fundamentales de la distribución de ellos, y la compara con lo que recibe el salario, ¿quién recibe más, compañero? ¿Recibe el salario más? ¿Ve? Entonces vamos a seguir en esa forma de distribución. Vamos a seguir nosotros debatiendo. Como yo tengo una de las formas de distribución del capital, que es el salario, entonces yo voy a pedir cada vez más y nos importan los demás. Entonces hay una reflexión profunda que me han dicho los camaradas que ustedes vienen haciendo en este Congreso. Una reflexión profunda. Y la realidad nos viene diciendo, el comandante Chávez se hizo una pregunta un día. El 80% del ingreso nacional, es decir, el 80% de la riqueza que genera todo el pueblo en el proceso social de trabajo, se lo llevan transnacionales.